día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos al punto 426. Tiene como título, en el centro de la catequesis, Cristo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de la palabra de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Sólo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Bueno, se sirve aquí de una cita de la Catequesis Tradende, que es un documento pues muy clave en la historia posconciliar sobre la catequesis. Catequesis Tradende, que es de esos primeros documentos aprobados por Juan Pablo II cuando llegó al pontificado. Bueno, pues se insiste de nuevo en que el centro de la catequesis es la persona de Jesucristo. Jesús de Nazaret, unigénito del Padre. Fijaros bien que la persona de Jesucristo, por eso decimos, ¿no?, que Jesucristo no es una persona humana, es una persona divina, aunque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero la persona de Jesucristo, antes, por toda la eternidad, ¿no?, antes de haber nacido de las entrañas de la Virgen María, antes de haber nacido en Belén, la persona de Jesucristo preexistía por toda la eternidad, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, preexistía y es una persona eterna, una persona divina preexistente. Por eso ese matiz importante de decir que Jesús de Nazaret es el unigénito del Padre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado, que se ha hecho hombre con todas las consecuencias, pero que es persona divina, es el unigénito del Padre, el que desde toda la eternidad creó al mundo. Bueno, pues esta es la afirmación central. Esta es la afirmación central. Cuando catequizamos es lo que queremos presentar, es decir, que Cristo vive, que no estamos únicamente hablando de una historia pasada, que cuando comienza el Evangelio diciendo, en aquel tiempo dijo el Señor, claro, que la expresión en aquel tiempo, claro que es correcta y es cierta, pero a alguno le puede hacer pensar que estamos hablando de una historia pasada. No, estamos presentando al que vive, al que está sentado a la derecha del Padre, al que en este momento es Rey del universo. Esto es importante, porque a veces pensamos que el cristianismo es una historia del pasado. No, estamos hablando de que Cristo vive y reina y entramos en comunión personal con Él. Es cierto, sin embargo, que claro que a la hora de presentarle a Él, a su persona, bueno, pues echamos mano de los gestos, de las palabras que pronunció cuando estuvo entre nosotros antes de ascender a los cielos, y entonces queremos profundizar en el significado de los gestos, en el significado de sus palabras, de lo que Él realizó, para entrar en comunión con Él. Pero estamos hablando con alguien que vive ahora, no que vivió hace 2000 años, no, que vive ahora. Y para profundizar en nuestra relación con Él nos servimos, bueno, pues de las palabras y el mensaje que nos dirigió, pues hace 2000 años cuando estuvo entre nosotros. Y ahora está de otra forma distinta, está resucitado, ascendido a los cielos y presente entre nosotros, pues de la forma en la que Él ha querido quedarse presente, que es especialmente a través del don del Espíritu Santo,
que se hace visible, que se hace patente en los sacramentos de la Iglesia. En la propia Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que prolonga su presencia y su encarnación entre nosotros. Pero es curioso, porque veis que una y otra vez, el catecismo, en la manera que tiene de presentarnos las cosas, está siempre refiriéndonos a la persona de Jesucristo, a la persona de Jesucristo. O sea, no es cierto que la Iglesia se predique a sí misma. No, la Iglesia se entiende a sí misma únicamente en referencia a Jesucristo. Es muy hermoso, por ejemplo, esa expresión de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. O sea, si la Iglesia tiene razón de ser, es porque es un cuerpo místico de Cristo, porque prolonga las palabras y acciones de Jesucristo. Haced esto en memoria mía, etcétera. Bien, es un subrayado muy, muy importante, el subrayado de decir, predicamos a Jesucristo. Y dice, y el fin de la catequesis es conducirnos a la comunión con Jesucristo, el cual está en plena comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Acordaros de frases del Señor, de ciertas expresiones pronunciadas en ese discurso de después de la cena, que Jesús pronuncia y dice, Padre, Jesús está orando al Padre, ¿no? Y dice que todos sean uno en mí, como yo soy uno contigo. O sea, Jesús está orando al Padre para que nosotros estemos unidos con Jesús como Jesús está unido con el Padre. O sea, Jesucristo es como un, si me permitís la expresión, ¿no? Es como un cable, un hilo de comunión que ha tirado, ha dirigido hacia nosotros, ¿no? Ha extendido hasta nosotros. A través de Jesucristo, a través de su humanidad, nosotros nos unimos con el Dios invisible. Dios se ha hecho visible en Jesucristo, la persona de Cristo es la visibilidad de Dios para nosotros, porque el Padre y el Espíritu Santo no son visibles para nosotros, y por eso en la encarnación del Verbo en Jesucristo, se nos hace visible el misterio invisible de Dios. Bueno, pues nosotros nos agarramos a ese cable, a ese hilo, y a través de la humanidad de Jesucristo entramos en comunión con la Santísima Trinidad. Esto es lo que aquí se nos está subrayando y diciendo de una y otra vez. Bueno, por eso el centro de la catequesis es Cristo. Vamos a ver, ¿se podría decir que el centro de la catequesis es el Padre o que el centro de la catequesis es el Espíritu Santo? Hombre, obviamente, entendedme, las tres personas divinas pueden ser perfectamente el centro de nuestra fe y de nuestra predicación, y las tres al mismo tiempo y conjuntamente, ¿no? Pero decimos que el centro de la catequesis es Cristo, pues porque Él, y solamente Él, a diferencia del Padre y del Espíritu Santo, se ha hecho hombre. De las tres personas divinas, la segunda, el Verbo, es la que se ha encarnado. Y por eso para nosotros es el centro, porque es el hilo desde el cual nos unimos con la Trinidad. Que obviamente igual de Dios es el Padre que el Hijo, que el Espíritu Santo, y en ese sentido no es que uno sea más centro que el otro, no, los tres son centro. Pero cuando la catequesis dice que Cristo es el centro, se refiere a este aspecto, que para nosotros es camino, es el hilo que nos introduce en la comunión plena de la Santísima Trinidad. Por eso que para nosotros es tan importante, ¿no? Tan importante la encarnación, el misterio del Dios hecho hombre. Es importantísimo, importantísimo. También me llamaba la atención en la homilía, ¿no?, que pronunciaba Benedicto XVI
en la Nochebuena, de la Navidad del 2011, me llamaba la atención que el Papa decía lo siguiente, ¿no? Se estaba refiriendo a cómo San Francisco de Asís, allá por el año 1223, cuando hace aquella celebración primera en Grecia, aquella celebración entrañable de la Navidad, pues con aquella representación del Belén, representación viviente del Belén, San Francisco de Asís se enamora, ¿no? Se enamora de ese misterio del Dios hecho hombre, y viene a decir que el misterio de los misterios, el que tendríamos que subrayar especialmente es ese, ¿no? El de la encarnación, el del nacimiento de Dios en un niño, ¿no? Y entonces el Papa, comentando eso en su homilía, dice, parece como si San Francisco de Asís hubiese cambiado una afirmación que tradicionalmente había hecho siempre la Iglesia, porque la Iglesia siempre había dicho que el centro del centro, la celebración principal del misterio cristiano es la de la Pascua, la de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora San Francisco de Asís, pues parece que dice otra cosa, que la celebración central es la del nacimiento de Jesucristo, en vez de ¿dónde está el centro? ¿Está en la Semana Santa o el centro está en la Navidad? Y Benedicto XVI dice, no es cierto que San Francisco de Asís haya cambiado lo que es la doctrina de siempre de la Iglesia, de que el centro es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que al subrayar la humanidad de Jesucristo, nos lleva a entender mejor la muerte y resurrección de Jesús. Porque ese que muere, ese que resucita, es hombre como nosotros. O sea, entender bien la encarnación y el nacimiento de Jesús, ¿no? El que ha asumido la naturaleza humana, nos permite entender mejor la muerte y resurrección de Jesús. Porque Jesús, ese que muere, ese que sufre por nosotros, pues no tiene, permitidme la expresión, no tiene un cuerpo galáctico, ¿no? O etéreo, no, tiene una humanidad, tiene un cuerpo como el nuestro, o sea, su dimensión humana es plena, es tomada, encarnada en el seno de la Virgen María. Verdadero Dios, pero verdadero hombre también. O sea que ese es, por lo tanto, el centro de la catequesis es Jesucristo, es Dios hecho hombre, que subraya, ¿no?, de una manera muy clara cuál es el centro de la fe cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.